16:44 seguimos, ya estamos en comunicación con Claudia Lázaro, ella es directora de empleo del Ministerio de Trabajo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, equipo? Acá andamos. Bueno, Claudia, estuvimos hablando hace un ratitito con Rodrigo con respecto a cómo sigue la situación política del país, podemos decirlo así en términos generales, pero quería saber cómo ves vos la situación política con Cristina presa, la proscripción, ¿cómo ves la situación después de que se va bajando un poquito el fervor de lo que fue la marcha del otro día? Mira, yo creo que es parte de la injusticia que vive Cristina, pero que vive todo el pueblo argentino, que vive la democracia, con esta condena que sufre Cristina en primera persona, ¿no? Algo que nosotros, o por lo menos yo pienso que inclusive cuando gobernó Mauricio Macri, arrancó todo esto, ¿no? Con los falsos juicios y condenas a Milagros Salas y otros compañeros. Entonces, me parece que es algo por lo que tenemos que seguir peleando, por la libertad de Cristina, pero por sobre todo, no solo la libertad, sino porque Cristina es inocente. Así que, en ese sentido, me parece que no escatima, y también creo que para poder generar eso hay que cambiar el gobierno, hay que ganar a través del voto democrático y hacer una reforma profunda, ¿no? de la justicia. Te cuento, Ludmila, que yo estoy viniendo de un plenario muy grande que sucedió en la ciudad de Junín, donde se reunió toda la cuarta sección electoral y una de las consignas fue Cristina libre. Claro, es algo de lo que se está debatiendo en cada rinconcito, aunque nos parezca que está bajando la espuma, parece que no baja esa temperatura. Y en esto bueno, de los plenarios que se están dando en los distintos puntos de la provincia, supongo que del país también, en torno a la discusión política de la provincia de Buenos Aires por el armado de las listas, ¿cómo ves que se está dando y también cómo ves la figura del gobernador? Yo primero estoy convencida porque la militancia está convencida. Hoy vos sabés que el club donde fuimos a Junín quedó chico. Era un salón grande y rebasó de militancia que se acercó por sus medios, que viajó y que muchos kilómetros, algunos que venían de otros pueblos de la cuarta sección, en donde entre los compañeros se ayudaban de las distintas organizaciones y se acomodaban para poder viajar. Esto quiero ponerlo también en el marco de lo que decían la intendenta de la zona, es organizarse para construir la esperanza. Axel Kicillof necesita a los legisladores que le den el presupuesto, que le den las leyes que necesitamos los bonaerenses y las bonaerenses, y fortalecer la organización en este desafío electoral que tenemos el 7 de septiembre, pero también después que lo tenemos en octubre, ¿no? Entonces me parece que hay una llama encendida, que el peronismo pasó del piloto automático a poner el calentador grande, y que estamos volviendo los militantes a discutir política, y eso es muy importante, porque no podemos hacer ninguna transformación si nosotros no discutimos entre todos y todas cómo hacerlas. Claudia, buenas tardes. Rodrigo Lunes te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, todo bien. Bueno, quería preguntarte, en la radio suele pasar que hablamos mucho de este tema y parece medio difícil de explicar y entender. Me refiero a la discusión de carácter electoral que se está dando hoy, que tiene que ver obviamente con una discusión por poder y por representación. Para ponerlo bien claro, si uno dice que lo que se está planteando es que se reparta un poco más la posibilidad de representar
¿está diciendo las cosas bien o lo que se quiere es que el movimiento de hecho el futuro o Axel tenga la lapicera, tenga todo y se acaba? ¿O es que haya cada sector con un poco? Digo porque es necesario que también la gente lo entienda. Lo voy a decir claramente, Rodrigo, y también para que los oyentes puedan empezar a pensarlo. Nosotros tenemos el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires desde que la provincia existe, salvo por Rosas, diríamos. Ese gobernador recorrió de los 135 municipios 3 veces cada municipio. Hay pueblos que jamás habían conocido a un gobernador. Ante la desgracia de tenerlo a Javier Milei como presidente, y digo desgracia porque nos ha robado a los bonaerenses y a las bonaerenses 11 billones, o sea, millones de pesos que iban destinados a seguridad, educación, salud, a los comedores escolares. Entonces, ante toda esa desgracia, el gobernador sigue administrando los pesitos que tiene en función del pueblo. Y amerita y se merece tener legisladores y legisladoras que no tengan miedo de ser oficialistas y que puedan, en esta crisis general y económica gigante que nos metió Milei, que aparte de la crisis económica nos puso y pretende que nos odiemos entre nosotros. Es terrible lo que está haciendo en términos culturales también. El gobernador merece decir quiénes quieren que sean los legisladores que defiendan la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué, si el pueblo bonaerense lo reeligió por más de 20% de los votos comparado al resto de las nóminas electorales, ¿por qué no le podemos dar la posibilidad de que él elija a sus legisladores y legisladoras? ¿Por qué no podemos poner voces en el Congreso Nacional que también defiendan a los bonaerenses? Cuando uno lee un poco en los medios la discusión, medios que tratan con seriedad el tema, se habla de un fuerte vínculo de Axel Kicillof con las centrales obreras, con CGT, con las 2 CTA y con una gran cantidad de intendentes que sumados superan a las fuerzas de la Cámpora y el Frente Renovador, que hoy están en una especie de alianza junto con algunos intendentes justicialistas extras. Esto, desde tu lugar, estás en el Ministerio de Trabajo, por supuesto, ¿implica de alguna manera la posibilidad de que el movimiento obrero tenga una presencia fuerte en las listas o crees que es falta para pensar eso? En lo personal lo deseo profundamente que suceda. Nada mejor que los trabajadores en el Congreso y en los lugares de decisión, porque saben qué es lo que necesitan los trabajadores. Y yo creo que está esa apertura y que Axel ayer fue a la inauguración del hotel de UTEDIC, y ¿no? Su discurso fue claramente a favor del modelo sindical argentino, pero por sobre todo habló de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? De esto de qué es justo, qué es lujo y qué no es lujo, decía, ¿no? En un momento para los trabajadores. Y los trabajadores se merecen, por ejemplo, poderse ir de vacaciones, poder tener su aguinaldo, poder tener sus días de descanso, de festivos, cobrar un salario digno, tener condiciones de trabajo. Y me parece que el movimiento obrero, los sindicatos, han sabido administrar los recursos de los trabajadores. Si ustedes tuviesen la posibilidad de ver el hotel que yo vi en Chascomús para los trabajadores de la UTEDIC, para los trabajadores que están en las organizaciones sin fines de lucro, en los clubes, es una belleza y los trabajadores nos merecemos esas bellezas. Ya ocurrirán. Claudia, tengo una más por mi parte, porque estoy así muy preguntón ya que vine, viste, hace mucho tiempo no vengo. Vemos que por un lado hay un sector de la sociedad,
fundamentalmente por ahí más ideologizado, que cuestiona mucho a los sindicatos y a los dirigentes sindicales puntualmente, no tanto a los sindicatos. Al mismo tiempo, hubo en estas últimas 2 semanas 2 fallos de la justicia laboral que tuvieron lugar gracias a medidas que interpusieron los sindicatos. Me refiero primero a este intento de Javier Milei por terminar con el derecho a huelga, lo cual es un escándalo para cualquier democracia que se preside tal, y la otra es este intento por sacar el feriado por el Día del Empleado Estatal. Y se le anotan, en el caso de ATE y la CGT respectivamente, además a esta lista de cosas se le anotan otros logros, como por ejemplo haber frenado la parte laboral de la ley de bases. ¿Cómo analizás esto? Porque el sector más cuestionado, más criticado es el que está haciendo más cantidad de medidas, el que más está en la calle y el que está logrando resultados bien concretos, ¿no? Por lo menos así lo venimos charlando acá. No sé qué es lo que ves, cómo lo pensás a esto. Mi abuelita decía siempre que había que hacer para que alguien se queje. Entonces prefiero hacer y que se quejen, dice el movimiento obrero, que es lo que está haciendo. Está defendiendo la democracia el movimiento obrero. Ir contra el derecho a huelga es ir contra la Constitución Nacional. Ir contra los derechos de los trabajadores es ir contra la Constitución Nacional. A los peronistas siempre nos trataron de antidemocráticos, pero resulta ser que los peronistas somos más democráticos que muchos que dicen que defienden a la República. Entonces, en ese sentido, yo estoy orgullosa del movimiento obrero, orgullosa de cómo están defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras en una crisis, Rodrigo, Ludmila, fenomenal que está haciendo Milei, porque no solo está yendo contra las leyes, sino está yendo contra la producción, está yendo contra las industrias, contra las pequeñas pymes, contra las cooperativas. Abrió en forma desmedida. Fíjense qué contradictorio, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién instaló los feriados puente? A ver. Lo podemos tener un poco a tiro. Déjame pensar. Fue Scioli, ¿no? Scioli, Sí, mira. claro. Fíjense, y ahora estos últimos feriados no fueron puente. Fíjense la cantidad de turismo que se perdió en Argentina, porque los trabajadores hace rato cambiaron la forma de realizar turismo y hacen pequeños días de turismo. Entonces fíjense que quien en algún momento dijo ser peronista y había dicho que los feriados traían mejoras en las economías regionales, es uno de los que no salió a defenderlo, hoy devenido en libertario, ¿no? Participó del Congreso, del horror del Congreso que hizo Javier Milei, fue uno de los promotores. Entonces, se están encargando no solo de destruir a la industria, de destruir el empleo, de destruir a los trabajadores, de destruir a los empresarios, pero también se quieren destruir la democracia. Entonces tenemos este 7 de septiembre, los bonaerenses, todos ir a votar para defender la democracia y para decirle nuevamente a Javier Milei que la motosierra en la provincia de Buenos Aires no va a entrar. Claudia, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un placer y un orgullo, Rodrigo, que vuelvas a estar en el estudio. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo. Lo extrañamos, Claudia, lo extrañábamos bastante. Abrazo enorme. Escuchábamos a Claudia Lázaro, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y basta, militante del sindicalismo con gran trayectoria. Vamos a escuchar un temita y ya venimos.